Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles, 1 de abril, señores, del 2026, con 23 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Estamos empezando el cuarto mes del año. Terminamos el primer trimestre. Vamos a iniciar ahora el primer cuatrimestre del año. 1 de abril, una bella canción de Rafael Solano, Abril de cada año. Una bonita canción. Bueno, primavera, Semana Santa, hoy es miércoles santo. Hoy se trabaja hasta las 4 de la tarde en las oficinas públicas, se anunció el Ministerio de Administración de Personal. Es una buena medida. Las personas, los que pueden, pues seguramente ya estarán iniciando el éxodo hacia el interior, hacia sus localidades, a compartir con sus parientes, a visitar a sus amistades en sus pueblos, a comerse su habichuela con dulce, su chacá, sus buñuelos allá, ¿verdad? Bueno, qué bien. Tomar precaución, prestarle atención a las recomendaciones de las autoridades. Esperamos que los señores encargados de supervisar el tránsito pues sean diligentes y tengan todas las planificaciones correspondientes. Ya tenemos experiencia en eso, ¿no? No esperar que se forme el no te menee, el tapón, para después ir y aparecerse. A veces uno ve en las esquinas que los semáforos, ahí una vez le pusieron unas rayas, ¿verdad? Para que uno no cruzara, a atascar el tránsito. Si usted ve que está en rojo, no se meta a atravesar ahí, a parar, a interrumpir el tránsito. Pero aquí las cosas son, como decimos, de rampión. Se empiezan y no se le da seguimiento, no se continúan. Si lo hice yo y viene mañana Pedro, ya no lo continúa porque no, eso lo hizo French. Así no vamos nunca a avanzar. Todo tiene que irse escalando para mejoría. Si fuera para malo, pues lo contrario, desescalarlo, pero para mejorar hay que ir, pero si se hacen cosas buenas, y entonces llega el otro y desbarata se pone a inventar, no le da seguimiento a las cosas. Aquí ya tenemos bastante experiencia controlando el tránsito en esos momentos, el peaje, la gente que chequee su paso rápido con tiempo para que no se encuentre metido en una fila, obstaculizándole el tránsito a las otras personas. Los camiones, se les prohíbe a los vehículos transitar en las autopistas y avenidas, solamente los de alimentos y combustible son los que regularmente se permiten. Pero tú no ves una patrulla de caminos que vaya a una patana de esa, un tráiler de eso, hasta doble, que van en el lado izquierdo, obstaculizando que tienes tú que rebasar por la derecha, tienes tú que hacer unos cortes rapidísimos y tú los ves, a veces dos que van ahí obstaculizan todo el tránsito y no aparece nadie que que los ponga en cintura. Y cuando tú ves en un parador de esos que se bajan esos turpenes que van en esas patanas, tú dices, Dios mío, no, pero yo mejor yo ni cerca le paso, porque tú le ves el talaje, como se dice. Yo decía, no, claro, peor de ahí, poco nos pasan las carreteras. Entonces, la gente que se ocupa del IGC, qué sé yo, que se ocupen de eso y traten de agilizar las cosas y facilitarle la vida a los ciudadanos ahora que se tienen que desplazar en esta Semana Santa. Y por supuesto nosotros hacerle caso a lo que digan las autoridades, pero además lo fundamental es, usted tiene que protegerse usted. Está muy bien que nos protejan y que nos ayuden, pero uno tiene la responsabilidad de protegerse cada uno. Ser prudente. No desesperarse en la carretera, al final usted va a llegar 10, 15 minutos más tarde. Pero si se mete y choca, no va a llegar nunca. Entonces hay que estar pendiente de ese tipo de situación. Y si otro se quiere llevar el mundo por delante,
Déjelo que se lo lleve. Y esos choferes de guagua que creen que andan con chivos allá adentro, tú lo ves que te tiran los vehículos encima y hacen unos rebases y unas cosas y dicen, no, pero señores, ¿qué es esto? Se ve en las carreteras nuestras y usted hasta lo puede ver también en las redes, salen a veces se recogen. Y después vienen los accidentes. Después vienen los accidentes y el lamento y todo lo trágico que eso conlleva. Bueno, señores, habíamos estado reclamando, y los sectores empresariales y diversas personas de diversos sectores, que el gobierno se reuniera con los grupos representativos empresariales para fines de tomar medidas, coordinar acciones en función de la crisis que se ha presentado con el incremento de los precios de los hidrocarburos y de otros insumos productivos que algunos ya se empieza a reflejar en los precios internos y otros lo harán en el futuro próximo. Y el gobierno había anunciado que se iba a reunir ayer, lo dijimos, a las 4 de la tarde con el CONE, Asociación de Industria y diversas instituciones patronales. Y ayer se reunió el presidente con comerciantes e industriales. Dice la prensa, gobierno y comerciantes garantizan estabilidad de la canasta básica. El presidente Abinader indicó que por el momento no existe una razón para que los alimentos reflejen un alza en sus precios tan drástica. Algún alza puede haber porque todavía como que no se ha transmitido. La materia prima de los alimentos no ha sufrido variación con excepción de algunos fertilizantes, dijo el mandatario. El amigo Iván García de la Federación Dominicana de Comerciantes dice que los productores de arroz y los dueños de factoría van a mantener el saco vendiendo el arroz al mismo precio y que se va a continuar con los subsidios a los combustibles para que no se incremente el costo del gasoil. Se habló, Celso Juan Marrancini dice que hasta el momento los efectos no se han reflejado en un incremento importante en los productos de la canasta básica, pero que hay materias primas y que tienen que ver con la industria petroquímica, plásticos y eso, que sí ya han experimentado precios. Y es, por ejemplo, es igual, es que el costo de reposición, si la gasolina, ayer el combustible se disparó a 102, cuando Trump dijo que vayan ustedes a buscar su petróleo, es que en el Golfo de Hormuz, en el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz, es que el problema es costo de reposición. Como yo lo voy a reponer, al precio que está nuevo. Entonces, ese es un problema. Entonces, ya las materias primas, dice, algunos empaques plásticos los han venido reflejando esos incrementos. Dijo el presidente que se llegó a un acuerdo con los comerciantes para tomar acciones concretas, pero no se dieron detalles de cuáles son las acciones. Al final del día, a usted, a mí, a todos los ciudadanos, lo que nos importa es que la carga no se nos coloque a nosotros, o que solamente no se nos conozca a nosotros, que el gobierno asuma la correspondiente responsabilidad y asuma el mayor peso de la carga, porque al final del día, cuando los combustibles han bajado, el gobierno los ha mantenido iguales. Hay otros aspectos también, y ayer veíamos, por ejemplo, la correlación entre lo que se recauda y lo que se aplica de subsidio. El balance positivo, 103.000 millones recaudas, pones 12 que habían contemplado, más 10.000 que se están destinando ahora, 22.000 de subsidio. El problema no es nada más que es el subsidio que se ha generalizado ya a los combustibles, sino que te has inventado 700.000 modalidades de subsidio y clientelismo y asistencialismo, y entonces estás como con una camisa de fuerza, no te puedes mover, porque has implementado ese daísmo, el dar y da y da, con fines clientelares y políticos,
de manera ineficiente, que cuando reparten esas 4 millones de tarjetas, qué sé yo, 4.000 millones que reparten o lo que sea, usted ve que se quedan los dirigentes políticos con la paca así, con la cantidad de tarjetas. Entonces eso ni llega, ni es efectivo, genera mala imagen. Claro, y al que se lo dan está muy bien. Y ese está perfecto, ese aplaude. Pero como gobierno, en términos fiscales, usted está con el agua hasta aquí. Pero porque usted mismo lo ha implementado. Y la clase media no recibe nada, solamente embates, golpes. Entonces, no se dieron detalles de las acciones concretas que se dice que se van a tomar, que se tomaron para tomar acciones concretas, pero al final a nosotros los ciudadanos lo que nos importa es justamente lo que se decía ahí arriba, que se trate de mantener la estabilidad macroeconómica, que no se descontrole con la inflación y que para que los precios de los productos básicos por lo menos mantengan un precio adecuado. Ayer yo le decía de la importancia de abrir la mente, oír las opiniones de los otros, las experiencias de los otros, de los partidos, de los funcionarios que han pasado por administraciones pasadas, pero por situaciones de crisis como estas. Y ayer leía de un economista que daba unas recomendaciones puntuales. Hoy otro economista, Juan Ariel Jiménez, que fue ministro de Economía, hace algunas recomendaciones. En un momento voy a buscarlas, rescatarlas de ayer y voy a presentarlas de hoy porque es importante. Y el gobierno, lo que debo repetirlo de nuevo, lo que tiene que hacer es ser mente abierta, tener la mente abierta, receptivo para oír las recomendaciones. Usted nada más que gana cuando le están dando asesorías gratuitas. Ah, no, porque eso lo dijo fulano y que es de tal partido, que es del color, qué sé yo. Que el otro de tal partido y por tal motivo yo no. No, eso no importa. Aquí estamos todos en esta barcaza. Y si se hunde, nos hundimos todos. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es proactivo, oír, escuchar las recomendaciones de los empresarios, porque cuando los productos suben de precio, se venden menos, el poder adquisitivo cae, tiene que pedirse aumento salarial y eso genera una espiral inflacionaria. Entonces hay que estar presto a esto y hacerle caso a la situación, monitorearla como se está haciendo, eso está correcto, pero ahorita les comparto esas recomendaciones que son importantes. Como él dijo, no, los 1.000 millones eso a los fertilizantes no está mal, lo que está es insuficiente. El gobierno en la pasada ocasión no puso los hidrosolubles. Son recomendaciones puntuales, ¿se recuerdan? Lo que yo le decía, que aquí mismo lo decíamos, ahora el gobierno se va a llenar de dinero en aduana, por aumentaron los fletes, porque han aumentado el seguro. Cuando tú vas a aduana es Cost, Insurance and Freight, CIF. Y todos estos componentes te aumentan, aduana, el FOB, el costo del seguro y el costo del flete, recibe un producto, si eran 10 y subió a 20, ahora aduana, que cobra el mismo porcentaje, recibe el doble de ingresos. Entonces, una medida recomendada en alguna ocasión, el gobierno no le hizo caso porque nada más le gusta coger dinero y después repartirlo a como le parezca y obviamente de manera ineficiente, es lo que se ha podido ver. Le dijimos en aquella ocasión y se lo decimos ahora y lo recomendaba ese economista Marte ayer, poner el precio actual antes de la guerra. El mismo precio que había el 28 de febrero para seguro, flete, ese mismo valor, tomarlo como referencia y pasar por alto los de ahora. Y así no se transfiere a los consumidores ese costo adicionado, añadido, agregado. Si tú me lo dejas, bueno, los fletes subieron y los seguros, vamos a suponer $4,000 más a un valor X. No, vamos a coger el valor X y olvidémonos de eso.
para fines de la recaudación del impuesto, porque entonces subió y tú recaudas más. Tú te llenas de dinero y además el producto, aparte que subió, pagó más de impuestos. Al final, ¿quién paga eso? Al final lo paga el consumidor. Es como lo que le decíamos a Trump cuando las tarifas. Es que Trump genera tantos líos en el mundo que ya nos hemos olvidado de las tarifas. Él tiene que devolver 175 mil millones de dólares que la Corte Suprema de los Estados Unidos le dijo, usted no tiene calidad para establecer impuestos, eso es el Congreso. Y tiene que devolverse. Ahora están dando vueltas que cómo lo van a hacer, que si lo van a hacer. Pero nos olvidamos de eso. No estamos llenando de dinero, claro, pero a costa, pero ¿quién pagó esos impuestos? El consumidor americano. Por eso el poder adquisitivo de los americanos ha caído. Y la discusión de Estados Unidos, antes de meternos en este lío de la guerra, era, la palabra en inglés es affordability, que en español es asequibilidad, el poder adquisitivo, la capacidad de acceder a los productos, de a comprar, de adquirir, ha caído, ha bajado, porque si los precios aumentan a una misma dotación de recursos y mi salario no ha subido y los precios de los 10 productos que yo consumo, para decir, ponerlo simple, me suben un 10%, que yo voy a tener que comprar, si compraba 10 panes, voy a tener que comprar 9, si compraba 10 libras de habichuelas, voy a tener que comprar 9, o sea, como menos, salgo menos, gasto menos, tengo menos recursos, simplemente me queda menos para poder comprar lo mismo que compraba antes. Entonces, eso es lo importante. Pero al final, ¿qué es quien lo paga? El consumidor. Eso que en aduana se incremente el costo, se incrementa el flete, y por ese incremento de costo y de flete y del FOB del producto, del costo que cueste en puerto o otro puerto, ahora el Estado va a recaudar más. Pero, gracias, pero esa mayor recaudación que tiene el Estado por ese incremento de costos, ¿a quién le cae al final? Al que va a demandar ese producto. Si es trigo, si es arroz, si es una goma, si es un repuesto, si es lo que sea, es el consumidor al final del día el que paga la cuava. Entonces, esa es una buena recomendación, pero en otra ocasión no le hicieron caso y él dijo, y el gobierno aumentó 1.000 millones, 1.400 ahora son 1.000, en aquella ocasión fueron 1.400, estamos hablando de los fertilizantes. Y él dice, decía ayer, los comentábamos, ¿verdad?, que hubo que subirlo y que se dio después que ya el palo estaba dado, como decimos aquí. O sea, los sombreros llegaron cuando ya cuando ya no teníamos cabeza. Entonces también hay que ser ese asunto de timing. El bateador para dar hit, si le tira adelante antes que llegue el lanzamiento, da más vuelta que un trompo, da una vuelta y se cae. Y si le tira después que la bola pasa, también se poncha. Entonces, timing. Las cosas hay que hacerlas en su debido momento. No está anunciando y dando vueltas, como él dijo en aquella ocasión, ya tenemos la experiencia, cómo sucedió, fue ineficiente. Se asignaron los recursos, sin embargo, no lograron el efecto correspondiente, adecuado, porque se asignaron ineficientemente, se asignaron tardíamente. Y como dicen en los abogados, que justicia retrasada es justicia denegada. Al final, el tipo le manda el balón de oxígeno, como decía ayer, pero ya se ahogó. No, es antes de que se ahogue que tiene que darle el cosa de oxígeno. Y eso mismo pasó por ejemplo, con los fertilizantes. Buena medida, perfecta, tuvo que asignarse mayores recursos, pero ya no impactaron en la producción de muchos rubros. Entonces, eso es importante que se aprenda de esas lecciones. Bien, entonces nada, saludo esa reunión, qué bueno que se van a tomar medidas, no se nos explicaron, pero lo importante es que los resultados sean favorables para los ciudadanos, para los consumidores. Bien,
Miren, había una situación, nosotros no lo comentamos el lunes, pero el Ministerio de Agricultura había hecho una comunicación y hablando de había solicitado una investigación por una denuncia que había hecho un funcionario que había renunciado y una carta estaba en las redes. Yo no le doy mucha aquiescencia a ese tipo de cosas porque uno a veces no sabe si son reales o mentiras. Pero ciertamente la prensa lo recogió y obviamente ahora la dirección de compra, el ministerio había solicitado que se hiciera una investigación y desmentía lo que se estaba diciendo ahí. Resulta que una persona de caminos vecinales, algo así, un departamento, decía en su comunicación que que le habían dicho para que asignara de manera irregular a unas compañías obras de ese tipo. Entonces, Agricultura dijo, una comunicación que dio, que se hiciera una investigación y ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos base para decir ni que es aquí ni acá, pero como hoy la Dirección de Compras y Contrataciones publica y señala y se refiere al hecho, nosotros lo estamos comentando aquí porque ya tiene trascendencia. Si la Dirección de Compras y Contrataciones dice que investiga la denuncia de irregularidades, al final eso no se hicieron la situación de licitación y las amañas, como por ejemplo el caso Intran, por ejemplo, que hubo y que están en los semáforos, ese problema, u otra cosa por ahí, ok, pero en este caso es una denuncia que hubo. Investiga la unidad antifraude la denuncia expuesta por el ex encargado del Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Vecinales. Un tal señor Marte Estrella denunció supuestas presiones para adjudicar obras sin cumplir con los procesos de licitación. Yo veo esto un poco más, ¿qué les puedo yo decir? O sea, a mí puede venir Humberto aquí a presionarme para que yo diga H, B o R, o quien sea, o un partido, o el gobierno, o el Licey, o el Escogido. Ahora, yo soy el que, si yo me presto acepto la presión, el culpable sería yo. Pero denunciar que te están presionando y tú renunciaste, bueno, eso es, yo no sé, aquí hay mucho como de política también en todo esto. El ministerio desmintió de manera categórica eso que se decía en la carta, pero nosotros aquí lo estamos comentando solo y exclusivamente porque la Dirección de Compras y Contrataciones dice que está investigando la denuncia. No hubo licitación, por lo visto, porque si lo que estaba presionando era para que se violara la ley y no se hizo y no se violó, muy bien que no se violara ahora. Como lo compra dice que lo está investigando, nosotros lo comentamos. Veremos qué dice, sale de ahí, pero a mí no sé, me huele que ahí hay como un manejo un poco, como más de política que otra cosa. El funcionario es reciente. El ministro de Agricultura, el señor Oliveiro, es un empresario reputado, exitoso del Cibao, que tiene días, meses ahí. Y sabemos a veces cómo se dan las cosas en política, que el que llega, si cancela, entonces le arman unas cosas para presionar y tú me cancelaste la gente que son de mi parcela, que son de mi grupo, ¿cómo es que se llama? De mi tendencia. Porque ustedes saben que en el oficialismo hay gente que se está alineando, que si con Hipólito, que si con, como llama el de turismo, Collado, que sí que el otro de allí, que sí con Guido por aquí, que etcétera. Entonces a veces uno no sabe y uno pudiera opinar de cosas que realmente lo que está uno haciendo es llevado como las vacas ahí con un pañuelo rojo. Entonces mejor dejemos eso ahí. Y que se investigue y perfecto que se esté investigando. Muy bien. Señores, con relación a la guerra, ayer el presidente
Donald Trump dijo que se entendía que en pocos días eso acaba, par de semanas quizás. Trump prevé retirada de Estados Unidos en 2 o 3 semanas, que ya no hemos destruido todo. Eso él tiene un mes entero diciendo lo mismo, que lo hemos obliterado, que lo hemos demolido, que lo hemos destruido. Y es verdad, porque tirar bomba y destruir, eso no tiene ciencia. Hasta una escuela con 168 niñas mataron, hospitales. O sea, es una cosa que es lamentable lo que está pasando, pero dice él, ya no importa que se negocie o no se negocie, porque ya ahí no queda nada. Los daños que hemos provocado, recuperarlos, tomarán 15, 20 años. O sea, vea usted qué manera de enfocar. Desde el principio, muchos especialistas geopolíticos, analistas, han entendido que ahí se fue a inventar. O sea, porque tú vas a una guerra, a la guerra van los militares, pero las guerras tienen un fin político, la deciden los políticos. Y las guerras no las ganan los militares, las ganan los estados, el poderío de un estado. Y aquí se sabía desde el principio, esto no tiene ciencia, lo he dicho 1000 veces, aquí ni siquiera Irán podía con Israel, porque el año pasado le bombardeó en 2 ocasiones y le destruyó prácticamente todos los sistemas antiaéreos. Y quedaron a merced de los aviones que bombardean y tiran donde le da la gana. O sea, eso no tenía ciencia. Y todos los presidentes norteamericanos que han pasado habían podido haber hecho eso. Ahora, las consecuencias de eso es lo que se llama estrategia. Eso es operacional, eso es táctico. Y se sabía, y cuando yo uso el término aquí, una guerra asimétrica, es David contra Goliat. Siguiendo David el judío, pero aquí en este caso el iraní. No podía contra el poderío tecnológico, militar, económico de Estados Unidos e Israel enfrentar a Irán, no podía. Y obviamente para nadie era un secreto que lo iba a destruir y lo continuarían destruyendo. Ahora, ¿cuál era el objetivo de endgame? ¿Cuál era el objetivo final? Nunca ha estado claro. Que si las 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, que si un cambio de régimen, que hemos matado a todo el mundo, que ahora sí hay un cambio de régimen, como hemos matado a todo el mundo, la gente que ha venido de nueva, descubriste América. ¿Cuál es el objetivo? No, que para poner el nuevo ayatollah tienen que hablar conmigo. Todas esas cosas las ha dicho Donald Trump. O sea, aquí no había secreto en cuanto a eso. Estados Unidos iba a demoler todo lo que... Y amenazó con... Ayer le decía, mira el disparate que dice aquí. Amenazó con destruir las plantas eléctricas. Ahora dice que ya el daño que le hemos provocado tomará 15, 20 años reconstruirlo. Ya no hay razón para que estemos haciendo esto. Esto acaba en 2 o 3 semanas. No, hemos destruido todas las fábricas de misiles, todo. La han puesto en la Edad Media, vamos a decir. No es verdad. Ellos tienen muchísimas cosas por ahí. Ustedes no saben ni siquiera. Se ha empantanado en este lío. Anoche destruimos una gran cantidad de instalaciones. A él, en los reportes que le dan son de videitos de las bombas cayendo. Eso no es un análisis estratégico de una guerra. Pero a él le luce todo y lo dice de todo. Y evidentemente el problema es posible que se encuentre un acuerdo antes de la retirada, pero eso ya no importa. Oigan ustedes qué manera de enfocar las cosas. Le voy a destruir todas las plantas eléctricas si no abren el estrecho de Hormuz. Entonces ayer dice, los chinos, los franceses, los que no, insultan a la OTAN, que desde su primera gestión su objetivo era destruir la OTAN. Yo digo que eso se lo debía a Putin seguramente, y lo que ahora va a hacer es para fortalecer que Europa tenga que fortalecerse militarmente. Ya lo hizo la Unión Europea con aquellos 900 mil millones de euros que aprobaron, y Alemania amplió la capacidad de endeudamiento hasta modificando su constitución. Por esta misma razón, con un hombre díscolo desde los Estados Unidos, que en aquella ocasión quería destruir a la OTAN, y con este amorío que tiene con Putin, que todo es presiona a Ucrania, no le está dando ni armas, hay que hasta comprarle las armas pagadas por la Unión Europea. Entonces tú me dices, pero ¿qué es lo que tú me estás exigiendo a mí? ¿Tú me estás dando nada a mí? No me estás dando nada, ¿para qué me exiges? Entonces, así las cosas. Dice que ya la seguridad del estrecho de Hormuz no será cosa de Estados Unidos, que vayan los chinos, que vayan los japoneses.
Es que esa gente ha estado pasando por ahí. Es que desde aquí siempre hemos dicho, en función de las informaciones, que lo del estrecho de Hormuz es un paso selectivo, discrecional de Israel. Ahora está cobrando hasta un peaje, pasaron hasta una ley. Ahora dice Trump, para que ustedes vean, nunca ha habido ahí una estrategia clara, no ha habido un objetivo final. Entonces, el uranio, ¿está o no está? Para eso fue que se fue a bombardear. Al final se destruyó una nación, el objetivo de Israel, ahí está ocupando el sur del Líbano completamente, los países del Golfo, que obviamente han sido los que han perdido los daños materiales. Hay más de 40 instalaciones energéticas. Recuperar todo eso tomará tiempo. Ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. Todavía se suspende todo mañana. Y el precio de los combustibles, yo los otros días les decía, analistas de JP Morgan decían, tomará por lo menos para que se estabilice de nuevo los mercados unos 200 días. 200 días son 6 meses. Por 3, 18. 6 meses y 20 días. Entonces, esa situación, lo más complicado ya está hecho. ¿Qué era lo complicado? Bombardeo desde arriba, que si andan unos efectivos militares, que han 3.500, que 2.500 más, que si van a ocupar la isla del Kers, que si van a ocupar el estrecho, no van a ocupar nada. Y si hace eso, lo que va a perder muchas vidas humanas, muchas vidas de marines, de efectivos americanos, y eso va a tener un costo porque los americanos, todas las encuestas que se han visto, en el 70%, 69% rechazan eso que ha desatado Donald Trump ahí. Y las consecuencias se están empezando a ver con los combustibles, ahorita lo vamos a ver. Pero ayer salió la noticia de que Irán aceptaba, lo que se está hablando a través de Pakistán y de otros, y los países del Golfo presionando, y Trump dice, insultando a la OTAN, que lo quiere involucrar en un conflicto, dice, pero tú no nos consultaste. Si no hubiera consultado, te hubiéramos dicho que no, le dijo Merz. España le negó el uso de las bases, Francia le negó ahora el uso de las bases. Starmer, el de Keir Starmer de Inglaterra, primero la negó y después por la presión, y como quiere, la ha acabado con él, con todos. Y ustedes, y no se apuren, como los muchachitos, que ahora yo se la voy a cobrar. Recuérdense, antes de todas esas bravuconadas de Donald Trump, y esas decía una cosa ahora y otra mañana, que él tiene un auditorio cautivo que es el público norteamericano, y su cadena Fox, que es como la relacionadora pública de la Casa Blanca. Y él se maneja con todas esas cosas para tratar de mantener esas bases, en cierta medida, contentas, pero el problema es que esas bases, aún republicanas, están todas engreñadas así. Desde el caso Epstein, que mucha gente dice que empezó esto para tapar aquello, pero esto es como el cuento aquel, éramos muchos y vino adicionalmente y parió la abuela. Usted tiene un lío armado con las tarifas. Tiene un lío armado con el caso de la corrupción de Epstein. Y entonces usted se inventa esta otra cosa, que es peor aún, en los efectos económicos que ha tenido, se está gastando más de $1 billón diario. $1.000 millones diarios en esta guerra, más en gasto, más los costos que ha habido. Ahí hubo 2 portaaviones que hubo que llevárselo. Dice que uno se incendió, dice que la lavandería. ¿Qué cuento es ese? ¿De por qué no se incendió en otro momento? Nada más ahora cuando estaba ahí en el Golfo. Entonces, evidentemente, el impacto económico de mediano, corto, largo plazo, ayer veíamos como el Fondo Monetario decía, va a ser importantísimo y lo vamos a pagar todos. Y los norteamericanos, por supuesto. Entonces, él tiene ese público y con ese público se maneja y trata de ver cómo apacigua la cosa. Pero esa gente está así, en los mismos de él. No hablo de los independientes. Podemos ver algunas encuestas ahorita, si me da tiempo, de los demócratas, que obviamente no quieren saber de él. Pero los independientes están totalmente todo en contra. Él se fue a una guerra, a diferencia de otras ocasiones, que se fueron a conflictos como esos, en donde al inicio había una alta popularidad. Aquí ha sido todo lo contrario. Desde el inicio esto ha sido rechazado. Solamente ese grupo de gente son los que están a favor de eso. Y por las consecuencias eran de todos sabidas.
Aquí no ha habido, como yo le decía, nada nuevo, a lo mejor para ellos, que pensaron, al igual que Putin, que con Ucrania, que iba a ser un paño con pasta. Destruía Ucrania, sí, pero todavía tú no sabes cuántos misiles ellos tienen, cuántos drones ellos tienen, están cayendo y lloviendo sobre Israel, y como no nos dan las informaciones, está controlado todo eso, pero uno ve en las redes, muchas cosas se filtran, y en los daños en Israel, en Haifa, en las refinerías, en las ciudades, es enorme. Pero Netanyahu necesitaba una guerra, porque él tiene unos problemas judiciales y cuando él salga de ese puesto, a él va a tener que responder. Y encontró un bravucón como Trump para hacer esa guerra. Eso es lo que muchos entienden. Y en la práctica se está viendo que básicamente ha sido así. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.